El aire de la habitación se sentía tibio. Olía a lavanda y a los bizcochos que había horneado esa misma tarde, esperando su llegada. Santiago, mi único hijo, estaba recostado en el sofá, con los ojos cerrados, y yo me acerqué de puntillas para acomodar mejor el cojín bajo su cabeza. Creía que dormía, agotado por una de sus largas jornadas de trabajo de las que siempre se quejaba. Fue entonces, en ese instante de silencio casi sagrado, cuando el murmullo de su voz llegó a mis oídos, no en un sueño, sino en una llamada sigilosa con su esposa. Las palabras que escuché rompieron algo dentro de mí, algo que pensé que era irrompible. Ella está aquí de nuevo. Aguanta, mi amor. Jamás la amé como madre. Siempre fue una carga. Cada sílaba fue un golpe seco, preciso, que me dejó sin aliento, con la mano suspendida en el aire, a centímetros de su cabello. Me quedé inmóvil, petrificada por el veneno de esa confesión susurrada. ¿Una carga? ¿Yo? La mujer que había mecido sus sueños y curado sus heridas, la que había contado cada centavo para que nunca le faltara nada. El calor de la habitación se convirtió en un frío glacial que me recorrió los huesos. Miré su rostro, tan sereno en su falso descanso, y por primera vez no vi al niño de mis ojos, sino a un extraño, un hombre que había aprendido a fingir un cariño que, al parecer, nunca había sentido. La humillación me quemaba por dentro, una hoguera silenciosa en el santuario de mi propio hogar. Sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies, dejándome caer en un abismo de incredulidad y dolor. Toda una vida de amor y sacrificio, reducida a esa frase cruel y despectiva. Las paredes de mi pequeña sala, testigos de tantas risas y juegos infantiles, de repente parecían encogerse, asfixiándome. Los retratos en la repisa que mostraban a un Santiago sonriente en cada etapa de su vida, desde su primer diente hasta su graduación, ahora me parecían una farsa, una colección de mentiras bien escenificadas. ¿En qué momento su corazón se había vuelto tan duro? O quizás siempre lo fue, y mi amor de madre me había puesto una venda en los ojos. La traición no venía de un enemigo, sino de la única persona en el mundo por la que habría dado mi vida, sin dudarlo un segundo. El sabor amargo de la decepción me llenó la boca, más potente que cualquier medicina, más doloroso que cualquier herida física que hubiera sufrido jamás. La voz de Valeria, su esposa, se escuchaba apenas al otro lado de la línea, un zumbido cómplice que confirmaba mi lugar en sus vidas, el de un estorbo. Mi instinto fue gritar, confrontarlo, exigir una explicación para esa crueldad, pero mis labios estaban sellados por el shock. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo se le pide a un hijo que te ame, que valore los años de entrega incondicional? Comprendí en ese instante que cualquier palabra mía sería inútil, que solo alimentaría su desprecio y me haría parecer más patética a sus ojos. El silencio se convirtió en mi único refugio, un escudo frágil contra el derrumbe de todo mi universo. La procesión de recuerdos felices que solían ser mi consuelo se detuvo, reemplazada por la imagen de mi hijo, fingiendo dormir mientras me apuñalaba el alma. Lentamente, retiré mi mano y di un paso atrás, moviéndome como si estuviera bajo el agua, cada gesto pesado y deliberado. Mis pies me llevaron a la cocina, donde los bizcochos que había preparado con tanto esmero seguían enfriándose en la rejilla. Su aroma, que antes me traía alegría, ahora me provocaba náuseas. Apoyé las manos en el mármol frío de la encimera, intentando anclarme a la realidad, mientras las palabras de Santiago retumbaban en mi cabeza, en un eco interminable. Jamás la amé como madre. Era una sentencia, una declaración final que reescribía toda nuestra historia, convirtiéndola en un monólogo de amor no correspondido, en una vida de servicio a quien solo veía en mí un obstáculo para sus propios fines. En ese momento, sentí que la Elena que había sido hasta entonces moría un poco. La madre, abnegada, la mujer que siempre ponía las necesidades de su hijo por encima de las suyas, se desvanecía. En su lugar, una extraña calma comenzó a asentarse en mi pecho, una frialdad que no era de derrota, sino de una claridad terrible y lúcida. Él no me veía como su madre, sino como una herramienta, una propiedad, un recurso. Y si eso era todo lo que yo significaba para él, entonces quizás era hora de que yo también empezara a verme de otra manera.
no como una víctima de su ingratitud, sino como alguien que todavía tenía el poder de decidir su propio valor. La pena seguía ahí, un océano profundo y oscuro, pero en su superficie comenzaba a flotar algo más, una idea incipiente, casi un susurro en mi propia mente. Él no sabía todo de mí, no conocía la profundidad de mi resistencia, ni los secretos que mi difunto esposo me había confiado, precisamente para protegerme de un futuro como este. Mi marido, con su infinita sabiduría y su amor previsor, había visto la semilla del egoísmo en nuestro hijo mucho antes que yo, y había tomado medidas que yo, en mi ceguera de amor, había guardado y casi olvidado, pensando que nunca las necesitaría. ¡Qué equivocada estaba! Aquella noche no lloré. Me senté en mi viejo sillón, con la mirada perdida en el jardín que mi esposo tanto amaba, y dejé que la herida se cerrara, no con el bálsamo del perdón, sino con el acero de una nueva determinación. Santiago había susurrado su verdad en la oscuridad, creyéndome débil e ignorante. Pero no, sabía que su cruel susurro no había sido un final, sino un despertador. Había activado algo dentro de mí, una fuerza latente que ni yo misma recordaba poseer. Él había jugado sus cartas, revelando su desprecio. Ahora, sin que él lo supiera, era mi turno de empezar a mover mis piezas en un tablero que él ni siquiera sabía que existía. Y yo jugaría para ganar, no por venganza, sino por justicia, por mi dignidad. Permítanme presentarme debidamente, aunque después de lo que han escuchado, sientan que ya conocen la parte más rota de mi alma. Mi nombre es Elena Morales, tengo 68 años, y desde hace 10, mi estado civil es el de viuda. Vivo en la misma casa de barrio donde crié a mi hijo, un hogar modesto de paredes gruesas y un pequeño jardín trasero que fue el orgullo de mi esposo, Ricardo. Cada rincón aquí guarda un eco de su risa, del aroma de su café por las mañanas, de los días en que esta casa era un nido lleno de vida y no el museo de recuerdos en el que se ha convertido. Mi vida transcurre entre el cuidado de las rosas que él plantó y la cocina, donde mis manos, ya arrugadas por el tiempo, todavía preparan los platos que solían ser los favoritos de Santiago, aunque hace mucho que su silla en la mesa permanece vacía. Es una rutina tranquila, predecible, quizás demasiado solitaria. La pensión que me dejó Ricardo es suficiente para vivir sin lujos, para pagar las facturas y mantener la casa en pie. Nunca fui una mujer de grandes ambiciones, materiales. Mi verdadera riqueza, o eso creía yo, estaba en el amor incondicional que profesaba a mi familia. Mi corazón siempre ha sido mi guía y, a la vez, mi talón de Aquiles. Soy de esa clase de personas que perdonan demasiado rápido, que justifican lo injustificable cuando se trata de los seres queridos. Siempre he creído en la bondad inherente del ser humano, una ingenuidad que ahora me parece casi suicida. Me considero una mujer resiliente. He enfrentado la muerte de mi compañero de vida y he seguido adelante. Pero mi devoción por Santiago se convirtió en una ceguera voluntaria, un velo que me negué a levantar por miedo a lo que podría encontrar debajo. Desde que Ricardo se fue, mi mundo se hizo más pequeño, girando casi exclusivamente en torno al bienestar de Santiago. Él era mi único hijo, mi conexión viviente con el amor de mi vida. Cada llamada suya era el evento del día, cada visita rara era un festival. Me aferré a él como un náufrago a un madero, sin darme cuenta de que ese madero, en lugar de salvarme, me estaba hundiendo lentamente en un mar de expectativas no correspondidas y de una soledad acompañada. Mi vulnerabilidad no era la soledad en sí, sino el miedo a aceptarla, el pánico a reconocer que el centro de mi universo se había desplazado y yo ya no formaba parte de su órbita principal, sino que era un satélite lejano y olvidado, útil solo cuando necesitaba algo. Pero no se equivoquen. Debajo de esta apariencia de abuela dócil y complaciente, siempre ha existido una veta de acero. Ricardo solía decir que yo tenía la fuerza silenciosa de un roble, capaz de soportar las peores tormentas sin quebrar una sola rama. Sobreviví a una infancia de escasez, a la pérdida de mis padres siendo muy joven, y construí un hogar lleno de amor a partir de casi nada. Esa fortaleza, sin embargo, la había puesto en hibernación.
La había dedicado por completo a amortiguar los golpes de la vida para mi hijo, a ser su red de seguridad incondicional. Ahora, tras su cruel revelación, siento cómo esa fuerza latente despierta, no con furia, sino con una determinación fría y serena, como el acero que se templa en el fuego del dolor, para volverse más duro, más afilado. Mi día a día es un tejido de pequeños rituales. Me levanto con el sol, hablo con las rosas de Ricardo, les cuento mis penas y mis escasas alegrías, como si él pudiera escucharme a través de sus pétalos. Hojeo los álbumes de fotos, buscando a la mujer que fui, la joven esposa enamorada, la madre orgullosa. Pero últimamente, esas imágenes me duelen. Veo mi propia ingenuidad en mi sonrisa, la entrega ciega en mis ojos mientras abrazo a un pequeño Santiago. Me pregunto si el hombre que es hoy ya vivía dentro de ese niño, si las semillas de su egoísmo estaban allí, y yo, simplemente, las regué con un exceso de amor y sacrificio, creyendo que cultivaba gratitud cuando en realidad alimentaba un monstruo de derecho y desdén. Financieramente, como dije, no me falta lo esencial, pero vivo con modestia, remiendo mi propia ropa, aprovecho las ofertas del mercado y considero un lujo comprar un libro nuevo. Todo lo que pude ahorrar durante años, cada pequeño extra, se lo di a Santiago. Para la entrada de su primer apartamento, para la boda suntuosa que Valeria exigió, para la cuna de mi nieto Lucas. Me despojé de mis pequeños tesoros, de mis ahorros, creyendo que invertía en su felicidad, que esa era mi misión como madre. Ahora veo que para él no eran regalos de amor, sino pagos, cuotas, de una obligación que él sentía que yo tenía con él por el simple hecho de haberlo traído al mundo. Mi mayor debilidad, la que Santiago ha explotado sin piedad, es mi profundo amor por mi nieto. Lucas es un niño de 10 años, con los ojos de su abuelo y una sonrisa que podría derretir los polos. Pero lo veo tan raramente. Santiago y Valeria usan el acceso a mi nieto como una herramienta de control, como un premio que me otorgan cuando me porto bien, cuando cumplo con sus expectativas de ser una madre y abuela servicial y silenciosa. Cada visita cancelada, cada excusa para mantenerme alejada, es un pequeño corte en mi corazón, una manipulación emocional que hasta ahora había soportado con resignación, todo por unos pocos momentos preciosos, con ese niño que es la única luz en mi vida familiar actual. Sin embargo, en medio de este panorama desolador, hay una fuerza que resurge. La humillación que sentí al escuchar a mi hijo fue tan profunda, tan absoluta, que en lugar de aplastarme, me ha liberado. Ya no tengo miedo de perder su amor, porque ahora sé que nunca lo tuve. Esta certeza es, extrañamente, un ancla. Ya no tengo que caminar de puntillas, midiendo cada palabra, cada acción, para no molestarlo. Se ha roto el hechizo de la maternidad idealizada. Ahora me veo a mí misma no solo como la madre de Santiago, sino como Elena Morales, una mujer con su propia historia, sus propias heridas y, lo más importante, su propio futuro por escribir. Un futuro donde mi dignidad no será negociable. La gente del barrio me conoce como Doña Elena, la viuda amable que siempre tiene una palabra dulce y un trozo de bizcocho para quien lo necesite. Soy discreta, casi invisible a veces. Y esa invisibilidad, que durante tanto tiempo sentí como una forma de soledad, ahora la veo como una ventaja estratégica. Santiago me subestima, me considera una anciana simple, inofensiva, anclada en el pasado. No tiene idea de la tormenta que se está gestando detrás de mi sonrisa serena. No sabe que la carga que tanto desprecia está a punto de demostrarle que tiene un peso propio, una fuerza que él nunca anticipó y que cambiará las reglas del juego para siempre. Así que esta soy yo, Elena Morales, una mujer de 68 años parada en la encrucijada de su vida. Por un lado, el camino de la víctima, de la madre mártir que llora en silencio la traición de su hijo. Por el otro, un sendero nuevo, incierto y lleno de desafíos, pero que conduce a la recuperación de mi propio ser. La mujer, que arreglaba el cojín de su hijo para que estuviera más cómodo, ha muerto. En su lugar, ha nacido una mujer que ha decidido, por primera vez en mucho, mucho tiempo, acomodar su propia vida.
construir su propia comodidad y asegurarse de que nadie, nunca más, la defina como una carga. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. En mi pequeña constelación familiar, las estrellas son pocas, pero su influencia es inmensa. Mi único hijo, Santiago, tiene ya 42 años. Es un hombre que, a ojos del mundo, es un triunfador. Un puesto directivo, un coche caro, una familia de revista. Y luego está mi nieto, Lucas, de 10 años, un rayo de sol en medio de la creciente sombra. Es la única razón por la que he soportado tantos desplantes y humillaciones. Cada vez que Santiago y su esposa me permiten verlo, siento que todo el dolor vale la pena. Un sentimiento que ellos han aprendido a usar como la más efectiva de las correas para mantenerme a su antojo. Mi amor por ese niño es puro, pero me doy cuenta de que, en sus manos, se ha convertido en mi mayor debilidad, una moneda de cambio en su juego de poder y control emocional. El principal arquitecto de mi desdicha es, sin duda, Santiago. Criado para ser un buen hombre, se convirtió en un hombre de buenos modales y un corazón vacío. Su ambición no tiene límites, pero no es la ambición de crear o de mejorar el mundo, sino la de acumular. El materialismo es su religión, y el dinero, su único Dios. Desde que empezó a tener éxito, su visión de la vida se redujo a cifras en una cuenta bancaria. Su principal motivación es una codicia insaciable, un hambre de poseer que lo ha llevado a ver todo y a todos como un activo o un pasivo. Y yo, su madre, junto con mi modesta casa y mi pensión, he sido clasificada en la columna de los activos a liquidar, un patrimonio que él cree que le pertenece por derecho de sangre y que arde en deseos de convertir en capital para sus próximos negocios. Y detrás de este hombre calculador siempre está la voz de su esposa, Valeria. Ella es la principal catalizadora de su desdén hacia mí. Una mujer elegante, con una sonrisa tan afilada como sus tacones, que desde el primer día me vio no como una suegra, sino como una reliquia de un pasado que Santiago debía olvidar para ascender socialmente. Es ella quien le susurra al oído que soy un atraso de vida, una carga que impide que vuelen más alto. Su influencia ha sido un veneno lento pero constante, que ha erosionado cualquier resto de afecto que Santiago pudiera haber conservado por mí. Ella representa el nuevo mundo al que él aspira, un mundo de apariencias, contactos y lujo, donde una madre sencilla como yo no tiene cabida, a no ser como una anécdota lejana o, peor aún, como un recurso financiero a explotar. Nuestra relación no siempre fue así, o al menos eso quiero creer. Recuerdo a un Santiago niño, cariñoso y dependiente, que se dormía en mis brazos y me llenaba de dibujos con corazones deformes. Durante su adolescencia y juventud fuimos cómplices. Yo era su confidente, la que celebraba sus triunfos y lo consolaba en sus fracasos. El cambio fue sutil, casi imperceptible al principio. Comenzó poco después de que conociera a Valeria. Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más espaciadas y siempre con una excusa a punto. El «te quiero, mamá» del final de cada conversación empezó a sonar mecánico. Una formalidad vacía, hasta que, finalmente, desapareció por completo, dejando en su lugar un silencio incómodo y lleno de sobreentendidos. El punto de inflexión, ahora lo veo con claridad, fue su boda. Yo había vendido mis únicas joyas de valor, un regalo de mi madre, para ayudar a pagar la extravagante fiesta que Valeria había soñado. Lo hice con gusto, creyendo que contribuía a su felicidad. Sin embargo, durante la celebración, fui tratada como una invitada de segunda categoría. Me sentaron en una mesa alejada, junto a parientes lejanos que apenas conocía. Santiago y Valeria apenas se acercaron a mí. Fue la primera vez que sentí el frío de su desprecio, de una forma tan pública y deliberada. Esa noche, mientras volvía a casa en un taxi, con el corazón encogido, comprendí que no solo había perdido a mi hijo por otra mujer, sino que lo había perdido por un estilo de vida en el que yo era un elemento vergonzoso. Después de la boda, la distancia se convirtió en un abismo. Sus visitas a mi casa, que antes eran para compartir un café y una charla, se transformaron en inspecciones.
Santiago miraba las paredes con ojos de tasador, comentando sobre las mejoras que se podrían hacer, sobre el potencial del terreno. No veía el hogar donde creció, sino un activo inmobiliario. Una vez, incluso trajo a un amigo arquitecto sin avisarme, para que echara un vistazo. Me sentí invadida, cosificada, como si mi propia casa ya no fuera mía, sino una propiedad en espera de ser reclamada por su heredero impaciente, que solo aguardaba mi desaparición para poder disponer de ella a su antojo. Recuerdo un episodio especialmente doloroso. Hace un par de años, había pasado meses tejiendo un jersey para mi nieto Lucas, con una lana suave y del color de sus ojos. Cuando se lo entregué el día de su cumpleaños, Valeria lo tomó, lo miró con una mueca de disgusto y dijo en voz alta: «Ay, Elena, qué detalle más rústico. Pero sabes que a Lucas solo le ponemos ropa de marca. Es alérgico a todo lo demás». Santiago no dijo nada, simplemente observó la escena, validando con su silencio la humillación de su esposa hacia mí. El jersey nunca llegó a Lucas. Lo encontré meses después en una bolsa de ropa para donar que tenían en el maletero de su coche. Fue un gesto pequeño, pero que revelaba una crueldad inmensa y un desprecio absoluto por mi tiempo, mi esfuerzo y mi amor. Así se ha construido la tensión actual, ladrillo a ladrillo, con cada visita cancelada, cada promesa rota, cada gesto de desdén. La relación con mi hijo se ha convertido en un campo de minas emocional donde yo siempre acabo herida. He pasado de ser la figura central de su vida a ser un personaje secundario y molesto en la obra de teatro que él y su esposa han montado. Un personaje al que solo llaman a escena cuando necesitan algo, que cuide al niño en una emergencia, que les preste un dinero que nunca devuelven, o simplemente para mantener la apariencia de familia unida ante los demás. Pero el telón ha caído, para mí. Su último susurro cruel no fue un ladrillo más en el muro, fue la demolición completa. Y sobre esos escombros he decidido empezar a construir algo nuevo. La memoria es un baúl pesado, y el mío está repleto de recibos de una vida entregada. Cuando Ricardo murió, el mundo se me vino encima. No solo había perdido al amor de mi vida, sino también al pilar que sostenía nuestro hogar. Santiago era apenas un adolescente, con un futuro brillante por delante que yo juré proteger a cualquier costo. Así que me arremangué el alma y me puse a trabajar. Mis días comenzaban antes del amanecer, limpiando oficinas en el centro de la ciudad, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el de mis propias lágrimas contenidas. Sentía el frío del suelo en mis rodillas, el cansancio acumulado en mi espalda, pero cada baldosa que brillaba era una pequeña victoria, un paso más para asegurar que a mi hijo no le faltara nada, especialmente la oportunidad de estudiar y ser alguien. Al terminar mi jornada como limpiadora comenzaba la segunda. Mi pequeña cocina se convertía en un taller de dulzura. Noches enteras pasé entre harina, azúcar y el aroma de la canela, preparando tartas, bizcochos y dulces que vendía por encargo a los vecinos y a las tiendas del barrio. Mis manos, que antes acariciaban el rostro de mi esposo, se llenaron de pequeñas quemaduras y callos, pero cada dulce vendido era una mensualidad de la Universidad de Santiago pagada, un libro de texto comprado, una preocupación menos para él. Él podía dedicarse a sus estudios, a sus amigos, a su juventud, mientras yo me encargaba de la cruda realidad, de la lucha diaria por mantenernos a flote. Sacrifiqué mis noches de descanso, mi vida social, mi propia salud, todo por su porvenir. Santiago se licenció en Administración de Empresas con honores el día de su graduación. Yo estaba sentada al final del auditorio, con mi mejor vestido, uno que había remendado varias veces. Lo veía en el escenario, tan guapo y seguro de sí mismo, y sentí un orgullo que casi me revienta el pecho. Creí que ese era mi mayor logro, mi obra maestra. Pensé que a partir de entonces las cosas serían más fáciles para ambos. ¡Qué ingenua fui! Su éxito fue el comienzo de una nueva etapa de demandas. Cuando quiso independizarse, no dudé un segundo. Mis padres me habían dejado una pequeña casa en el pueblo, mi único patrimonio, el refugio de mi propia infancia. La vendí sin pensarlo 2 veces para darle el dinero de la entrada de su primer
apartamento en la ciudad. Recuerdo la conversación con el agente inmobiliario, la firma de los papeles, el nudo en la garganta al despedirme de los muros que guardaban mis propios recuerdos. Pero la sonrisa de Santiago al recibir el cheque borró toda mi nostalgia en ese momento. Vi en sus ojos el brillo de la gratitud, o al menos eso me pareció. «Gracias, mamá. Te lo pagaré todo algún día», me dijo. Esa promesa se la llevó el viento. El apartamento no fue un nido para nosotros, sino su plataforma de lanzamiento hacia un mundo en el que yo cada vez tenía menos espacio. Nunca me devolvió el dinero, ni siquiera en gestos simbólicos. Yo había liquidado mi pasado para financiar su futuro, y él lo aceptó como si fuera su derecho de nacimiento. Luego vino Valeria, y con ella, la boda. Una boda que debía ser, según sus palabras, un evento inolvidable. El presupuesto era astronómico, muy por encima de sus posibilidades de entonces. Santiago vino a mí, angustiado, diciendo que no, podía decepcionarla. Y yo, una vez más, cedí. Abrí mi viejo joyero y saqué las pocas piezas de oro que me quedaban de mi matrimonio, el collar de perlas de mi abuela, los pendientes que Ricardo me regaló en nuestro primer aniversario. Las llevé a una casa de empeños con el corazón hecho pedazos. El tasador miraba las joyas con ojos fríos, calculando su valor en metal, sin ver las décadas de amor y recuerdos que contenían. Salí de allí con el dinero en un sobre, sintiéndome vacía, despojada. Con ese dinero se pagaron las flores importadas, el champán francés y el vestido de diseñador de Valeria. La fiesta fue, en efecto, inolvidable, especialmente por la lección que me enseñó. Mientras los invitados brindaban por la feliz pareja, yo sentía el peso de mi sacrificio en cada rincón de ese lujoso salón. Había canjeado mis recuerdos más preciados por una celebración en la que fui prácticamente ignorada. Había financiado el espectáculo de su felicidad mientras la mía se disolvía. Ese día comprendí el desequilibrio de nuestra relación. Yo daba partes de mi vida y él las recibía como si fueran simples transacciones, sin entender el coste emocional que había detrás de cada entrega. El contraste entre lo que di y lo que he recibido es un abismo que ahora me atrevo a mirar de frente. Yo le di mi tiempo, mi salud, mi pasado y mis ahorros. Le di una educación sin deudas, una vivienda, una boda de ensueño. Le di la base sobre la que ha construido todo su éxito, todo su estatus social, del que ahora tanto presume. ¿Y qué he recibido a cambio? Visitas esporádicas y calculadas, llamadas telefónicas que parecen una obligación, un desprecio velado y, finalmente, la certeza de que para él solo he sido una carga. Cada vez que lo veo con su ropa cara o escucho hablar de sus viajes exóticos, un pensamiento amargo me asalta. Todo eso está cimentado en mis manos agrietadas y en mis noches en vela. Él ostenta una vida de comodidades que yo nunca he conocido, una vida que yo misma ayudé a construir renunciando a las mías. Mientras él cenaba en restaurantes de lujo para cerrar negocios, yo a menudo cenaba sola un plato de sopa para estirar el dinero hasta fin de mes. Mientras él decoraba su hogar con muebles de diseño, yo seguía con los mismos muebles de hace 30 años, desgastados por el uso pero llenos de una historia que a él ya no le interesa. La ironía es cruel. Lo crié para que volara alto, y lo ha hecho, pero ha volado tan lejos que ha olvidado el nido del que partió, y peor aún, parece despreciar a quien le construyó las alas. He pasado décadas reforzando la idea de que su felicidad era mi prioridad absoluta, y en el proceso olvidé la mía. Me convertí en una sombra, en un soporte invisible para sus ambiciones. Mi papel era el de proveer, facilitar, solucionar, y lo cumplí a la perfección, tan bien que él llegó a creer que esa era mi única función en el mundo. No me veía como una persona con sus propios sueños, deseos y necesidades, sino como un servicio permanente y gratuito a su disposición, un recurso inagotable de amor y sacrificio del que podía disponer a su antojo, sin necesidad de reciprocidad ni gratitud. Pero ese tiempo se ha terminado. El recuento de mis sacrificios ya no me produce tristeza, sino una extraña sensación de poder. Cada renuncia, cada lágrima, cada gramo de oro vendido son ahora el combustible de mi resolución.
No busco que me pague sus deudas. El amor no se mide en dinero. Lo que busco es algo mucho más valioso, el reconocimiento de mi dignidad. Y si él no es capaz de dármelo, entonces lo reclamaré por mí misma. He sido la arquitecta silenciosa de su éxito. Ahora seré la arquitecta visible de mi propia liberación. Ya no me definiré por lo que he dado, sino por lo que, a partir de ahora, me niego a seguir entregando. Mi esposo Ricardo no solo era un hombre bueno, era un hombre sabio. A diferencia de mí, su amor por Santiago no le impedía ver con claridad los defectos que crecían en el carácter de nuestro hijo. Recuerdo conversaciones años atrás en las que él expresaba una sutil preocupación. «Elena», me decía con su voz serena, «el amor debe nutrir, no malcriar. A Santiago hay que enseñarle el valor de las cosas, o nunca valorará a las personas». Yo, en mi ceguera, defendía a nuestro hijo, atribuyendo sus deslices a la inmadurez propia de la edad. Ricardo nunca discutía, pero actuaba. Y su acto más previsor, su última prueba de amor hacia mí, fue un secreto que guardó hasta el final. Un secreto que ahora emerge de las sombras, como un salvavidas. Lo que Santiago ignora, y lo que yo misma había relegado a un rincón polvoriento de mi memoria, es que Ricardo era mucho más que un simple empleado. Durante años, invirtió una pequeña parte de su salario, con una fe inquebrantable en la idea de un viejo amigo. Era una pequeña empresa de tecnología, una de tantas que nacían en aquella época, y mi esposo se convirtió en su socio silencioso. Nadie lo sabía, excepto yo y su abogado de confianza, el doctor Ramiro. Era su proyecto personal, su apuesta a un futuro que quizás no vería, pero que quería asegurar para mí. Me lo confió una noche, poco antes de enfermar, pidiéndome que mantuviera el secreto, especialmente de Santiago. «Es para ti, Elena, para tu tranquilidad, para que nunca dependas de nadie», me dijo. Después de su muerte, la pena era tan abrumadora que apenas podía ocuparme del día a día. El doctor Ramiro me contactó, me explicó los detalles y me entregó una copia de un testamento particular que Ricardo había redactado. En él, me dejaba como única y absoluta beneficiaria de su participación en aquella empresa. En ese momento, las acciones no valían mucho, y yo, inmersa en mi duelo y en la crianza de Santiago, guardé los documentos en una vieja caja de metal, junto con nuestras cartas de amor y otros tesoros sentimentales. Mi foco era mi hijo, y la idea de tener un recurso propio, separado de él, me parecía casi una traición a mi ideal de familia. Unida. Creí que nunca lo necesitaría, que mi hijo sería siempre mi apoyo. La caja de metal permaneció cerrada durante más de una década. La vida siguió su curso, con mis sacrificios y las crecientes decepciones que ya les he contado. Había olvidado casi por completo la previsión de mi marido, pero las palabras crueles de Santiago actuaron como una llave, una que abrió no solo la herida, sino también esa caja olvidada. Esa misma noche, después de que se marchara, la busqué en el fondo del armario. Mis manos temblaban al abrirla. Allí estaban, debajo de las cartas atadas con una cinta, los documentos. El papel estaba amarillento, pero las palabras de Ricardo, a través de su testamento, eran claras y firmes, como si me estuviera hablando desde el más allá, recordándome mi propio valor. No entendía mucho de finanzas, pero el nombre de la empresa tecnológica me resultó vagamente familiar. Lo había visto en las noticias económicas de reojo, sin prestarle atención, con una mezcla de miedo y esperanza. Al día siguiente encendí el viejo ordenador que teníamos en casa. Tecleé el nombre en el buscador y lo que descubrí me dejó sin respiración. Aquella pequeña empresa, la apuesta humilde de mi esposo y su amigo, se había convertido en un gigante tecnológico. Su valor se había multiplicado miles de veces. Las acciones que yo poseía, las que había ignorado durante años, representaban una fortuna que apenas podía concebir, una suma que cambiaba radicalmente el equilibrio de poder. De repente, el futuro dejó de ser un pasillo oscuro y estrecho. Una ventana se abrió, inundando la habitación de una luz cegadora. El secreto de Ricardo no era solo dinero, era independencia, era poder de decisión, era la herramienta para impartir la lección que Santiago tanto necesitaba. Era la prueba final del amor de un hombre
que me había conocido mejor que yo misma y que, incluso después de muerto, seguía cuidando de mí. Sostuve esos papeles contra mi pecho y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de ser una carga, sino la fuerza de ser la dueña de mi propio destino. El plan aún no estaba claro en mi mente, pero sus cimientos, sólidos e inquebrantables, acababan de ser revelados. Con mi secreto a buen recaudo, comencé a observar a mi hijo y a su esposa con otros ojos. Ya no buscaba su aprobación, sino que analizaba sus movimientos como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Y no tardaron en mostrar su siguiente jugada. Una tarde Santiago apareció sin avisar, con una carpeta de cuero bajo el brazo y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me dijo que, preocupado por mi seguridad financiera, había consultado a un gestor. Me presentó unos papeles, hablando rápidamente con términos complicados sobre optimización de activos y planificación de la herencia. Su objetivo era claro. Quería que le diera un poder notarial para administrar mis bienes. Quería el control total de mi casa y mi pensión, bajo el pretexto de cuidarme. Mantuve la calma, fingiendo una confusión de anciana. Le dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo. Su rostro mostró un destello de impaciencia, una grieta en su máscara de hijo devoto. La presión no cesó. Unos días después, fue Valeria quien tomó el relevo. Me llamó con una voz melosa, invitándome a almorzar en un restaurante de moda, algo completamente inusual. Durante la comida, entre plato y plato, sacó el tema de la casa. «Elena, querida», comenzó, «este barrio ya no es seguro para una mujer sola. Y la casa es tan grande para ti. Santiago y yo hemos pensado que lo mejor sería venderla y que te mudes a un apartamento más pequeño, más manejable, cerca de nosotros, por supuesto». El ofrecimiento sonaba razonable, casi cariñoso, pero yo podía ver el brillo de la codicia en sus ojos. No deseaban mi comodidad, sino el dinero de la venta. Puse mi mejor cara de indecisión, murmurando que estaba muy apegada a mis recuerdos. La sonrisa de Valeria se tensó visiblemente. La comida, que había empezado con falsas cortesías, terminó en un silencio gélido. El siguiente episodio fue en público, durante una pequeña reunión familiar por el cumpleaños de un primo. Estábamos todos en el jardín, y yo llevaba un vestido sencillo, el que uso para las ocasiones especiales. Valeria, enfundada en un traje de diseñador, me miró de arriba abajo y soltó, con una risa que pretendía ser amable: «Ay, Elena, siempre tan modesta. Ese vestido tiene más años que mi carrera, ¿verdad?». Algunos rieron incómodamente. Busqué la mirada de Santiago, esperando una defensa, un gesto, cualquier cosa. Pero él se limitó a sonreír vagamente, como si el comentario fuera una broma ingeniosa. En ese momento, frente a toda la familia, sentí cómo me despojaba de mi dignidad una vez más, no solo con su silencio, sino con su complicidad activa. Me sentí como una pieza de museo, anticuada y fuera de lugar en el mundo brillante que ellos habitaban. La manipulación más cruel, como siempre, involucró a mi nieto. Me habían prometido que Lucas pasaría un fin de semana conmigo, el primero en casi un año. Yo estaba loca de alegría. Limpié su antigua habitación, horneé sus galletas favoritas y compré un juego de mesa para que nos divirtiéramos. El viernes por la tarde, a una hora de que llegara, Santiago me llamó. Su voz era fría, ejecutiva. «Mamá, hemos estado pensando. Lo del fin de semana no va a poder ser. Valeria y yo no nos sentimos cómodos dejándote a Lucas si no pones en orden tus asuntos. Cuando hayas firmado los papeles que te di, podremos reconsiderarlo». El golpe fue brutal. Usar a mi nieto, mi única alegría, como un objeto de chantaje. Colgué el teléfono y por primera vez las lágrimas brotaron, pero no eran de tristeza, sino de una rabia pura y helada. Decidí no ceder al chantaje. Las siguientes semanas fueron un desierto de silencio. No hubo llamadas, ni mensajes. Me habían aislado por completo, castigándome por mi desobediencia. Mi soledad era el arma con la que esperaban doblegarme. Pero se equivocaban. Esa soledad forzada se convirtió en mi laboratorio. En lugar de consumirme en la pena, aproveché cada minuto. Contacté en secreto al doctor Ramiro, el abogado de mi difunto esposo.
Tuvimos varias reuniones discretas en su despacho en el centro de la ciudad. Le conté todo, desde el susurro de Santiago hasta el intento de despojarme de mis bienes. El doctor Ramiro, un hombre íntegro y leal a la memoria de Ricardo, me escuchó con atención y su expresión pasó de la preocupación a una indignación contenida. Juntos, empezamos a trazar un plan. Mientras Santiago y Valeria creían que yo estaba en casa, marchitándome de pena, yo estaba estudiando documentos legales, aprendiendo sobre inversiones y fundaciones. El doctor Ramiro me explicó el valor actual de mis acciones con detalle, y la cifra era tan astronómica que me costó creerla. Era dueña de un imperio silencioso, mientras mi hijo intentaba arrebatarme las migajas. La ironía era casi poética. Cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más dueña de la situación. Mi apariencia exterior no cambió. Seguía siendo doña Elena, la viuda amable del barrio, pero por dentro, una estratega estaba naciendo, alimentada por décadas de amor no correspondido y años de humillación. La siguiente ofensiva de mi hijo fue aún más grave. Se presentó en mi casa con un médico que yo no conocía. Lo introdujo como un amigo de la familia que había venido a hacerme un chequeo general. El médico me hizo preguntas extrañas, no sobre mi salud física, sino sobre mi memoria, sobre si recordaba fechas, nombres, si me sentía confundida a menudo. Comprendí su táctica de inmediato. Estaban intentando construir un caso para declararme incompetente, para incapacitarme legalmente, y así tomar el control de todo sin mi consentimiento. Fue el acto más bajo y despreciable de todos. Jugué su juego, fingiendo ser una anciana frágil y olvidadiza, respondiendo con vaguedades y sonrisas vacías, mientras mi mente registraba cada detalle de su conspiración. Después de la visita del falso amigo médico, Valeria volvió a la carga, esta vez con un ataque más directo. Me llamó para decirme que habían inscrito a Lucas en un campamento de verano carísimo, en el extranjero. «Sería una pena que no pudiera ir, Elena», dijo con su tono falsamente compasivo. «Pero con nuestros gastos actuales es imposible, a menos, claro, que una abuela generosa quisiera contribuir a la educación de su nieto. La primera cuota vence la semana que viene. Es una suma considerable». La extorsión era descarada. Querían que vendiera la casa no solo para su beneficio, sino para financiar un lujo que yo jamás podría permitirme. Querían que me quedara sin nada para que su hijo lo tuviera todo. En paralelo a sus ataques, mi plan con el doctor Ramiro avanzaba a pasos agigantados. Liquidamos una pequeña parte de las acciones, una cantidad suficiente para operar sin levantar sospechas. El dinero fue transferido a una nueva cuenta bancaria a mi nombre, una que Santiago ni soñaba que existía. La sensación de tener mis propios recursos, de no depender de mi modesta pensión, fue indescriptible. Era como respirar aire puro, después de haber estado atrapada en una habitación sin ventanas durante años. Ese dinero no era solo poder adquisitivo, era mi libertad, mi declaración de independencia, el arma secreta que guardaba para el momento oportuno. La tensión llegó a un nuevo pico durante una llamada telefónica. Santiago, frustrado por mi continua negativa a firmar los papeles, perdió los estribos. «No sé por qué eres tan terca, mamá», me gritó. «¿A qué te aferras? Esa casa se está cayendo a pedazos, como tú. ¿No entiendes que solo queremos ayudarte? O firmas por las buenas, o tendremos que buscar otras vías para proteger tu patrimonio, que al final del día será mío». La amenaza era explícita. Ya no había pretextos de cariño ni preocupación. Era una declaración de guerra por lo que él consideraba suyo. Escuché su rabia en silencio, y cuando terminó de gritar, simplemente respondí con una calma que lo descolocó. «Entiendo, hijo. Lo pensaré». Los vi de nuevo en una cena de caridad a la que Valeria insistió en que asistiera, probablemente para mantener las apariencias. Durante toda la noche me trataron como a una niña, interrumpiendo mis conversaciones para aclarar lo que quería decir, pidiendo por mí en el restaurante como si yo no pudiera hacerlo. Ante sus amigos y socios, representaban el papel de hijos abnegados que cuidaban de su anciana y desvalida madre. La hipocresía era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Yo sonreía,
Asentía y jugaba mi papel a la perfección, sabiendo que cada uno de sus actos de condescendencia estaba cavando su propia fosa. Estaban tan ciegos por su propia arrogancia que no podían ver el cambio en mis ojos. La manipulación se extendió incluso a los pequeños detalles. Valeria comenzó a regalarme ropa que no era de mi estilo, mucho más sencilla y apagada de lo que yo solía usar, diciendo que era más apropiada para mi edad. También traía a mi casa recipientes con comida precocinada, insistiendo en que yo ya no debía esforzarme en la cocina. No eran gestos de amabilidad, sino intentos sutiles de anular mi identidad, de despojarme de mis gustos, de mis habilidades, de convertirme en la anciana dependiente que ellos necesitaban que yo fuera para justificar sus acciones. Cada regalo era un pequeño ladrillo en la prisión que estaban construyendo a mi alrededor. Una tarde, mientras regaba mis rosas, escuché a los hijos de mi vecina hablando en el jardín de al lado. Comentaban que Santiago había estado preguntando en el barrio sobre mi estado de salud, insinuando que yo estaba perdiendo la cabeza, que a veces me olvidaba de cerrar la puerta o dejaba el gas abierto. Estaba sembrando rumores, preparando el terreno para su estocada final. Me di cuenta de que su plan era metódico y cruel. No solo querían mi dinero, querían destruir mi reputación, mi credibilidad, para que cuando llegara el momento de actuar, nadie cuestionara su versión de los hechos. Este desfile de bajezas, cada vez más graves, no hizo más que fortalecer mi resolución. Cada humillación, cada mentira, cada intento de manipulación era una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. El amor que una vez sentí por mi hijo se había transformado en una lástima profunda y distante. Él no era un monstruo, sino algo peor, un hombre débil, consumido por la codicia y manipulado por una mujer que despreciaba todo lo que yo representaba. Mi lucha ya no era solo por mi dignidad, sino para enseñarle una lección que nadie más podría darle, una lección sobre el verdadero valor de las cosas, y yo sería la maestra más implacable que jamás hubiera imaginado. El punto de ruptura no fue un grito, ni un portazo, ni una escena dramática. Fue un instante de silencio absoluto en mi jardín, con el sonido de las tijeras de podar en mi mano y el aroma de las rosas llenando el aire. Sucedió justo después de escuchar a los hijos de mi vecina revelar, con la inocencia cruel de la juventud, que mi propio hijo estaba sembrando dudas sobre mi cordura. En ese momento, mientras cortaba una rosa muerta, algo dentro de mí hizo un clic definitivo. No sentí dolor ni rabia, sentí una calma aterradora, una lucidez fría como el acero de las tijeras. Fue el momento exacto en que la madre de Santiago murió para siempre. La mujer que quedaba era Elena Morales, y ya no estaba dispuesta a implorar por el amor y el respeto que se le habían negado de forma tan sistemática y vil. Dejé las tijeras en el banco de piedra y entré en casa. Me miré en el espejo del recibidor y por primera vez en años no vi a una viuda triste ni a una madre abandonada. Vi a una mujer que había sobrevivido. Las arrugas de mi rostro ya no me parecieron un mapa de tristezas, sino de resistencia. La estrategia de Santiago era clara: pintarme como una anciana senil para que su robo pareciera un acto de protección. Y en ese momento, mi propia estrategia, que hasta entonces había sido una nebulosa de ideas y deseos de justicia, se cristalizó. Ya no se trataba solo de protegerme, sino de ejecutar un contraataque tan silencioso y metódico como el suyo, pero infinitamente más devastador, porque estaría basado en la verdad, no en la mentira. Esa tarde, dejé de llorar por el hijo que había perdido y empecé a planificar cómo lidiar con el hombre que había tomado su lugar. El duelo había terminado. La fase de la acción había comenzado. Mi primer acto fue recoger el teléfono y marcar el número del doctor Ramiro. Mi voz, cuando hablé, no era la de la cliente asustada que lo había contactado semanas atrás. Era la voz de una directora ejecutiva a punto de tomar la decisión más importante de su carrera. «Doctor Ramiro», dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Ha llegado el momento. Quiero que ponga en marcha la siguiente fase del plan, sin vacilaciones y con la máxima discreción». Hubo un breve silencio al otro lado, y luego su respuesta, cargada de respeto. «A sus órdenes, doña Elena».
Mi plan discreto comenzó a tomar forma, involucrando el secreto que mi esposo me había legado, pero sin revelarlo aún al mundo. El primer paso era crear una estructura inexpugnable, algo que Santiago no pudiera tocar, ni con la ayuda de todos los abogados del mundo. Decidimos con el doctor Ramiro no mover el grueso de la fortuna, sino utilizar una parte para crear algo nuevo, algo que sirviera a un propósito más elevado que la simple acumulación de riqueza. La idea de una fundación comenzó a germinar, un proyecto que honraría la memoria de Ricardo y al mismo tiempo se convertiría en el vehículo de mi justicia silenciosa, un legado que perduraría mucho más allá de las mezquinas ambiciones de mi hijo. Comencé a llevar una doble vida, de cara a Santiago y Valeria. Cuando ocasionalmente llamaban para ver si ya había cedido, yo era la misma mujer de siempre, quizás un poco más callada, más resignada. Les dejaba creer que su estrategia de aislamiento y presión estaba funcionando, que me estaba desgastando. Les hablaba con una voz cansada, les decía que estaba considerando seriamente sus propuestas. Esta actuación era mi nuevo escudo. Mientras ellos se sentían seguros en su engaño, yo dedicaba mis tardes a reuniones secretas con asesores financieros, pedagogos y expertos en filantropía. Estaba construyendo un arca, mientras ellos solo veían a una anciana esperando el diluvio. El cambio más grande fue interno. Dejé de esperar. Dejé de mirar el teléfono con la esperanza de una llamada que me trajera consuelo. Dejé de hojear los álbumes de fotos con nostalgia. Empecé a leer libros sobre gestión de patrimonios, a informarme sobre el mercado de valores, a educarme en un mundo que siempre me había parecido ajeno. Descubrí que tenía una mente aguda para los negocios, una capacidad para entender conceptos complejos que nunca había explorado. La mujer que solo sabía de recetas de cocina y remedios caseros estaba aprendiendo el lenguaje del poder, el idioma que mi hijo creía que era el único que importaba en el mundo. Y pronto, yo lo hablaría con más fluidez que él. Incluso empecé a cuidar de mí misma de una forma diferente. Comencé a caminar cada mañana por el parque, no solo por el ejercicio, sino para aclarar mi mente y planificar mis próximos pasos. Compré ropa nueva, no la que Valeria me regalaba, sino prendas que a mí me gustaban, de colores vivos que reflejaban mi nuevo estado de ánimo. Me sentía como una espía en mi propia vida, preparando una operación encubierta, cuyo objetivo final era mi propia liberación. Cada pequeño acto de autoafirmación era una victoria silenciosa, un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo alrededor de mi nueva identidad. El punto de ruptura silencioso no fue un final, sino un nacimiento. La Elena sumisa y abnegada había dado paso a una estratega paciente y resuelta. Santiago había querido convertirme en una anciana senil e incapacitada, pero sin saberlo, había forjado a su peor adversaria. Había subestimado a la mujer que le dio la vida, y ese error de cálculo sería su perdición. Ya no había vuelta atrás. El plan estaba en marcha, discreto pero imparable, como una corriente subterránea que erosiona los cimientos de una casa, hasta que, un día, sin previo aviso, todo se derrumba. Y yo estaría allí, de pie entre los escombros de sus mentiras, lista para construir mi futuro. La primera pieza de mi plan encajó en su lugar una mañana, soleada de martes. Un mensajero entregó un sobre grande y con aspecto oficial. Yo estaba en el jardín y vi cómo Santiago, que había decidido hacer una de sus visitas sorpresa para seguir presionándome, lo recogía del buzón. Lo sostuvo en sus manos, sopesándolo, y una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Pude leer su mente. Seguramente era una notificación de embargo, una carta del banco por una deuda, la prueba definitiva de que su madre era una incompetente financiera que necesitaba su intervención urgente. Me lo entregó con un falso aire de preocupación. «Parece importante, mamá. ¿Necesitas que lo lea por ti?» Le agradecí con una sonrisa serena. Tomé el sobre y le dije que no se preocupara, que eran solo unos asuntos sin importancia. Él se fue, convencido de mi ineptitud. Apenas se cerró la puerta, abrí el sobre con manos firmes. Dentro no había ninguna notificación de deuda,
sino los documentos oficiales que acreditaban la creación de la Fundación Educativa Ricardo Morales. Mi corazón dio un vuelco, no de nerviosismo, sino de pura y vibrante alegría. Allí estaba, en papel sellado, el primer paso tangible de mi nueva vida, el primer ladrillo de mi legado. La fundación, creada en honor a mi esposo, se dedicaría a otorgar becas a jóvenes talentosos, sin recursos. Mientras mi hijo me creía al borde de la ruina, yo estaba sentando las bases para cambiar el futuro de decenas de niños. La ironía era deliciosa. Guardé los papeles en la caja fuerte que el doctor Ramiro me había ayudado a instalar, oculta detrás de un cuadro. Mi primera victoria fue silenciosa, invisible para mi enemigo, pero para mí resonó como un trueno. La segunda mini revelación fue más directa. Un golpe lanzado no con la fuerza bruta, sino con la precisión de un cirujano. Valeria llamó, su voz impaciente y afilada, para recordarme la cuota del campamento de verano de Lucas. El plazo vence mañana, Elena. ¿Vamos a poder contar con la ayuda de la abuela? ¿O Lucas tendrá que quedarse en casa y ver cómo todos sus amigos se van? El chantaje era tan explícito que casi podía visualizar su sonrisa de tiburón al otro lado de la línea. Respiré hondo, convoqué toda la calma que había cultivado en las últimas semanas y le respondí con un tono amable, casi corporativo. He estado pensando mucho en tu propuesta, Valeria, y me parece una iniciativa educativa excelente. Pude sentir su expectación, creyendo que había ganado. Por eso mismo, continué, saboreando cada palabra, he decidido no darles el dinero a ustedes. En su lugar, he contactado directamente al campamento. He hecho una donación anónima para crear una beca completa. Se la darán a un niño de una familia sin recursos que de otro modo nunca podría soñar con una oportunidad así. Me pareció una forma mucho más significativa de contribuir. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Podía oír el cortocircuito en el cerebro de Valeria. ¿Cómo podía oponerse a un acto de caridad? ¿Cómo podía criticarme por ayudar a un niño pobre en lugar de financiar el lujo de su hijo? La había desarmado por completo, utilizando sus propias armas, la apariencia de generosidad y el estatus social. Su respuesta fue un balbuceo incoherente, una mezcla de rabia y confusión. Pero, ¿y Lucas? Su voz había perdido todo su filo. Oh, estoy segura de que ustedes encontrarán la manera de resolverlo. Son una pareja muy exitosa, respondí con la misma calma imperturbable, y luego añadí el golpe de gracia. Además, es una lección importante para Lucas sobre el valor de la generosidad y el privilegio. Dale un beso de mi parte. Y antes de que pudiera replicar, colgué el teléfono. Fue la primera vez en 10 años que yo terminaba una conversación con ella. Me sentí poderosa, en control. No había sido una pelea, sino una ejecución estratégica impecable. No solo les había negado el dinero, sino que les había arrebatado la superioridad moral. Esa noche, Santiago me llamó. Su voz era un volcán a punto de entrar en erupción. ¿Qué demonios has hecho, mamá? Valeria está furiosa. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así sin consultarnos? Escuché su diatriba sin interrumpirle. Dejé que vaciara toda su frustración, su incredulidad ante mi repentina autonomía. Cuando terminó, simplemente le dije: «Es mi dinero, Santiago, y decido gastarlo en lo que considero correcto. Creí que te sentirías orgulloso de que tu madre hiciera una obra de caridad». De nuevo, la misma trampa. Iba a admitir que prefería que el dinero fuera para su capricho en lugar de para una buena causa. Se quedó sin palabras, atrapado en la red de su propia hipocresía. Estos pequeños avances me dieron una confianza inmensa. Eran la prueba de que mi plan podía funcionar. Ya no era solo una fantasía de justicia en mi cabeza. Era una estrategia real con resultados tangibles. Comencé a sentirme cómoda en mi nuevo papel. El miedo que me había paralizado durante tanto tiempo se había disuelto, reemplazado por una excitación casi juvenil. Cada día era una nueva oportunidad para mover una pieza en el tablero, para observar sus reacciones, para anticipar su siguiente movimiento. Me había convertido en una jugadora activa en el juego de mi propia vida, y descubrí que era sorprendentemente buena en ello. Mi relación con el mundo exterior también comenzó a cambiar. Empecé a asistir a reuniones de la junta de vecinos,
a participar en un club de lectura, a tomar clases de jardinería. Durante años, mi vida social se había limitado a lo que Santiago y Valeria me permitían. Ahora, estaba construyendo mi propia red de contactos, mi propia comunidad. La gente del barrio empezó a verme no solo como la viuda de Ricardo, sino como Elena, una mujer interesante y activa. Esta nueva visibilidad era también parte de mi estrategia. Cuanto más integrada y respetada estuviera en mi comunidad, más difícil sería para Santiago hacer creer a nadie que yo estaba perdiendo la cabeza. Por supuesto, Santiago y Valeria no se rindieron. Su confusión inicial dio paso a una sospecha creciente. Empezaron a vigilarme más de cerca. A veces, veía el coche de Santiago aparcado al final de mi calle, observando mi casa. Otras veces, Valeria llamaba con preguntas capciosas, intentando sonsacarme información sobre mis nuevas actividades. Pero yo era un libro cerrado. Les daba respuestas vagas y amables, manteniendo mi fachada de anciana inofensiva que había tenido un par de ideas excéntricas. Su frustración crecía con cada día que pasaba, y eso, para mí, era el indicativo más claro de que iba por el buen camino. Cada una de estas pequeñas victorias me preparaba para la batalla final. Eran como ejercicios de entrenamiento, fortaleciendo mi resolución y afinando mis tácticas. Aprendí a controlar mis emociones, a usar el silencio como un arma y la amabilidad como un escudo. Descubrí que el verdadero poder no reside en gritar más fuerte, sino en tener el control de la narrativa. Y yo, por primera vez, estaba escribiendo mi propia historia, con un final que ellos jamás podrían haber imaginado. La vieja Elena habría suplicado, llorado y finalmente cedido. La nueva Elena, en cambio, esperaba pacientemente el momento perfecto para el jaque mate. El plan final estaba casi listo. El doctor Ramiro había preparado toda la documentación. El escenario para el clímax estaba elegido. Solo faltaba esperar la ocasión adecuada. Un evento donde el impacto de la revelación fuera máximo. Donde la humillación que ellos me habían infligido en privado les fuera devuelta, con intereses, a la luz pública. Y esa ocasión no tardaría en llegar. El 10º cumpleaños de mi nieto Lucas se acercaba, y ellos, en su afán de ostentación, estaban planeando una fiesta por todo lo alto. No lo sabían, pero no estaban organizando una fiesta de cumpleaños. Estaban construyendo el escenario para su propia caída, y yo sería la invitada de honor. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. La fiesta del 10º cumpleaños de Lucas era exactamente como la había imaginado. Un monumento a la ostentación. Se celebraba en el jardín de su lujosa casa, que habían alquilado para la ocasión, con un catering exquisito, ponis para los niños y un mago que sacaba conejos de una chistera. Santiago y Valeria se movían entre los invitados, una colección de socios de negocios y amigos de su mismo estatus social, con sonrisas perfectamente ensayadas. Llegué con mi vestido de colores vivos, una elección deliberada que contrastaba con el mar de tonos neutros y elegantes. Valeria me recibió con un beso al aire y un comentario sibilino. «Qué alegría que vinieras, Elena. Veo que hoy te sientes festiva». Yo le devolví una sonrisa genuina. «Más de lo que imaginas, querida. No me perdería este día por nada del mundo». Mi calma parecía desconcertarlos. Era un factor que no encajaba en su ecuación. Me mantuve en un segundo plano durante la primera hora, observando. Vi cómo mi nieto, el agasajado, parecía casi un accesorio en su propia fiesta, posando para fotos y saludando a adultos que no conocía. Mi corazón se encogió por él, atrapado en el teatro de sus padres. Vi a Santiago hablar con un grupo de hombres de traje, gesticulando hacia la casa, probablemente presumiendo de sus planes de expansión, planes que, en su mente, se financiarían pronto con la venta de mi casa. Cada risa, cada brindis, cada muestra de su éxito superficial, no hacía más que reafirmar la justicia de mis acciones. No sentía nervios, solo una claridad absoluta, la serenidad de quien sabe que está a punto de corregir un desequilibrio cósmico. Llegó el momento de los discursos. El padre de Valeria dijo unas palabras insulsas. Luego un socio de Santiago hizo un brindis por los futuros éxitos.
Finalmente Santiago tomó el micrófono. Agradeció a todos por venir. Habló de lo orgulloso que estaba de su maravilloso hijo y de su increíble esposa. Y entonces cometió el error que yo esperaba. Para mantener su imagen de hijo perfecto, me dedicó unas palabras. «Y quiero agradecer especialmente a mi madre», dijo, con una voz falsamente emotiva, «que siempre ha sido un pilar en mi vida, un ejemplo de sacrificio». El público aplaudió cortésmente. Esa fue mi señal. Con la mayor naturalidad del mundo, me levanté y me acerqué a él. «Gracias, hijo. Tus palabras me emocionan tanto que me gustaría decir algo yo también». Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. No podía negarme el micrófono delante de todos sus importantes invitados sin parecer un mal hijo. Me lo entregó con reticencia, susurrando: «Mamá, que sea corto, por favor». Tomé el micrófono y un silencio expectante se apoderó del jardín. Mis manos no temblaban. Miré a la multitud, a mi hijo, a mi nieto, y comencé. «Gracias a todos por estar aquí para celebrar a mi querido Lucas. Santiago tiene razón. Ser madre implica mucho sacrificio. Una madre renuncia a sus sueños, a su tiempo, a su dinero, todo por el bienestar de un hijo. Lo hace con la esperanza de recibir, no riquezas, sino algo mucho más valioso: amor y respeto». Mi voz era suave, pero clara, amplificada por los altavoces. «A veces», continué, y mis ojos se clavaron en los de Santiago, «una madre descubre que ese amor que creía incondicional en realidad nunca existió. A veces, en un momento de descuido, escuchas a tu único hijo susurrarle a su esposa por teléfono unas palabras que te rompen el alma para siempre». Hice una pausa. El silencio era total. Podía oír el latido de mi propio corazón. Las palabras que yo escuché fueron: «Jamás la amé como madre. Siempre fue una carga». La onda de choque fue visible. Los murmullos recorrieron a la multitud. Los rostros de Santiago y Valeria se transformaron en máscaras de pánico y horror. Lo había dicho. La verdad, cruda y desnuda, estaba expuesta bajo el sol de la tarde. «Y hoy he decidido aceptar esa verdad», declaré, con la voz firme, sin un atisbo de victimismo. «He aceptado que para mi hijo soy una carga, y por eso he decidido liberarlo de ella, para siempre». Santiago intentó acercarse, a arrebatarme el micrófono, pero yo di un paso atrás. «Resulta que esta carga tenía recursos que desconocías, hijo. Mi amado esposo, tu padre, un hombre que sí veía tu corazón, me dejó en una posición de considerable fortuna». La palabra fortuna quedó flotando en el aire, cargada de electricidad. La cara de Santiago era un poema de incredulidad y codicia desesperada. «Una fortuna que, por supuesto, no usaré para financiar tus ambiciones, sino para honrar la memoria de tu padre y sus valores. Así que hago mi primer anuncio. La casa familiar, ese lugar que tanto anhelabas vender, será donada íntegramente a una fundación que alberga a personas mayores sin recursos. Personas que, como yo, a menudo son vistas como una carga por sus familias. Allí encontrarán el respeto y la dignidad que merecen en sus últimos años. Si una mirada pudiera matar, la de Valeria me habría fulminado en el acto. La humillación pública de perder la herencia con la que contaban era solo el principio. La multitud estaba completamente absorta, pasando de la incomodidad inicial a un interés casi morboso por el drama que se desarrollaba ante ellos. Y ahora, el golpe final, pensé para mis adentros. Mi segundo y último anuncio es sobre mi patrimonio, la totalidad de mi fortuna. Las acciones de la empresa tecnológica que mi esposo ayudó a fundar serán transferidas a una nueva institución, la Fundación Educativa Ricardo Morales, que he creado en honor a mi nieto. Miré a Lucas, que me observaba con los ojos muy abiertos, sin entender del todo. Esta fundación, Lucas querido, llevará tu nombre en espíritu y se encargará de tu educación y tu futuro. Pero su control total y absoluto estará en manos de un consejo de administración, presidido por el doctor Ramiro. Hasta que cumplas la mayoría de edad, tu padre no podrá tocar ni un solo centavo. El impacto de mis palabras fue como una detonación nuclear en medio de la fiesta.
La fortuna no solo se les escapaba de las manos, sino que iba a parar a su propio hijo, pero de una forma que los excluía por completo. Los había despojado de la herencia, del control y, sobre todo, de la cara frente a toda la sociedad que tanto se esforzaban por impresionar. Santiago estaba pálido como un fantasma, temblando de una rabia impotente. Valeria parecía a punto de desmayarse. Los invitados no sabían cómo reaccionar, susurrando entre ellos con los ojos yendo de mí a la pareja desgraciada. Dejé el micrófono sobre la mesa con suavidad. Me acerqué a mi nieto, le di un beso en la frente y le susurré: «Feliz cumpleaños, mi amor. La abuela te quiere mucho». Luego, sin dirigir una sola mirada más a mi hijo o a su esposa, me di la vuelta. Caminé lentamente, con la cabeza bien alta, a través de la multitud que se abría a mi paso, como las aguas del Mar Rojo. Cada paso era una afirmación de mi nueva libertad. No era una retirada, era una marcha triunfal. Salí de aquel jardín dejando atrás los escombros de una familia construida sobre la mentira y la codicia. El silencio que dejé a mi espalda fue la ovación más grande que jamás había recibido. Las consecuencias del cumpleaños de Lucas fueron tan devastadoras para Santiago y Valeria como yo había previsto. La noticia de su desheredación pública se extendió como la pólvora entre su círculo social. Se convirtieron en la comidilla de todas las cenas y reuniones, el ejemplo perfecto de la arrogancia castigada. Sus amigos y socios, que antes los adulaban, ahora los miraban con una mezcla de lástima y desprecio. La humillación fue su pérdida más inmediata y dolorosa, un golpe directo a su bien más preciado, su imagen. Simbólicamente perdieron el respeto de sus pares y la fachada de familia perfecta que con tanto esmero habían construido. La máscara había caído, revelando la codicia y la crueldad que se escondían debajo, y la sociedad que tanto valoraban no perdona ese tipo de desnudez. Las pérdidas concretas no tardaron en llegar. Sin la expectativa de mi herencia, sus ambiciosos planes de inversión se vinieron abajo. Se habían endeudado contando con un dinero que nunca llegaría, y la presión financiera comenzó a agrietar su matrimonio. Las discusiones se volvieron constantes, culpándose mutuamente por la catástrofe. Valeria culpaba a Santiago por no haber sabido manejar a su madre, y Santiago le reprochaba a ella haberlo empujado a una confrontación que había resultado en su ruina. La pareja que se había unido por la ambición ahora era separada por el fracaso. Perdieron la casa alquilada, tuvieron que vender uno de sus coches de lujo y su estilo de vida se vio drásticamente reducido. Probaron por primera vez el sabor amargo de la escasez. Mientras tanto, mi vida florecía en la dirección opuesta. Cumplí mi palabra y doné la casa familiar a la organización benéfica. Despedirme de sus muros no fue tan doloroso como había temido. Me llevé conmigo los buenos recuerdos y dejé atrás los fantasmas de la decepción. Me mudé a un apartamento luminoso y confortable con vistas al mar. El sonido de las olas se convirtió en mi nueva banda sonora, un recordatorio constante de la inmensidad del mundo y de las nuevas posibilidades. Llené mi nuevo hogar de plantas, de libros y de música. Por primera vez en décadas, mi espacio me pertenecía por completo, sin estar al servicio de las necesidades o expectativas de nadie más. Mi espíritu experimentó una transformación paralela. El peso que había llevado sobre mis hombros durante años se desvaneció. Me desperté cada mañana con un sentido de propósito que había olvidado que existía. Me sumergí de lleno en la gestión de la fundación. Trabajar con el doctor Ramiro y el resto del consejo, entrevistar a jóvenes becarios llenos de sueños, ver el impacto tangible del legado de Ricardo, me llenó de una energía y una alegría indescriptibles. Dejé de ser la madre de Santiago para convertirme en doña Elena, la presidenta de la Fundación Morales, una mujer respetada y admirada no por sus sacrificios, sino por sus acciones y su visión. Mi relación con Lucas también encontró un nuevo y saludable camino. Al principio, Santiago y Valeria intentaron prohibirle que me viera, en un último y patético intento de castigarme. Pero el Consejo de Administración de la Fundación, que velaba por el bienestar de Lucas, intervino legalmente para asegurar mi derecho de visita. Libre de la toxicidad y la manipulación de sus padres, nuestra relación floreció. Pasábamos fines de semana juntos, paseando por la playa,
cocinando, hablando durante horas. Pude, por fin, ser la abuela que siempre quise ser. Una figura de amor incondicional y sabiduría, enseñándole no solo sobre la vida, sino sobre los valores que sus padres habían olvidado. La gratitud, la honestidad y el respeto. Mucha gente me pregunta si he perdonado a Santiago. La reconciliación, tal como la mayoría la entiende, nunca fue una opción. El puente que nos unía no se rompió. Fue dinamitado por él, con sus mentiras y su crueldad. Lo que he alcanzado es una paz serena, una aceptación de la realidad. Lo veo como lo que es, un hombre que se perdió en el camino, una víctima de su propia debilidad. El rompimiento es definitivo, no por odio, sino por amor propio. Mantenerlo en mi vida sería permitir que su oscuridad siguiera empañando mi luz, y mi luz es ahora demasiado brillante para permitirlo. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, he dejado la puerta abierta a un perdón condicionado. No lo busco activamente, no lo espero, pero sé que si algún día, en un futuro lejano, él viniera a mí no buscando dinero ni favores, sino mostrando un arrepentimiento genuino y profundo, una transformación real de su carácter, quizás podría escucharlo. El perdón no se regala a quien lo exige, se gana a través de acciones que demuestren un cambio verdadero. La responsabilidad de esa improbable redención recae enteramente sobre él. Yo, por mi parte, he seguido adelante. Mi nueva vida es la prueba de que nunca es tarde para renacer. He encontrado la felicidad no en la venganza, sino en la justicia constructiva. He transformado el dolor en propósito, la traición en liberación. Mi despecho no es una historia de rencor, sino de empoderamiento. Demuestra que una mujer, sin importar su edad, puede reescribir su propio final, tomar el control de su narrativa y construir un futuro basado en la dignidad y el respeto. Ya no soy una nota a pie de página en la vida de mi hijo. Soy la autora de mi propia y magnífica historia. Al final de este largo camino, he aprendido que el amor de una madre, aunque inmenso, no debe ser un cheque en blanco para el desprecio y la explotación. Nos enseñan que el amor maternal es incondicional, un sacrificio perpetuo en el altar de los hijos, pero he descubierto que el verdadero amor, para ser sano, necesita una condición indispensable, el respeto mutuo. Darlo todo sin recibir nada a cambio no es nobleza, es una forma lenta de suicidio del alma. El amor no debe ser una cadena que nos atee, sino un par de alas que nos impulse. Y eso es válido tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Cuando un hijo olvida esta verdad fundamental, es nuestro deber, no solo por nosotras mismas, sino por ellos, recordárselo, aunque la lección sea dura. La dignidad es como una planta. Hay que regarla todos los días. Si dejas que otros la pisen, se marchita y muere. Durante muchos años, permití que pisotearan la mía, creyendo que mi silencio y mi paciencia eran virtudes. Estaba equivocada. La mayor virtud es el amor propio, la fuerza para trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí. Nuestro valor no lo determinan los demás, ni siquiera nuestros propios hijos. Reside en nuestro interior, en la capacidad de mirarnos al espejo y reconocer a la persona valiosa que somos, con todas nuestras cicatrices y toda nuestra historia. Y esa dignidad no tiene precio, no se vende, no se negocia y, sobre todo, no se regala a quien no sabe apreciarla. Aprendí también que nunca, jamás, es demasiado tarde para empezar de nuevo. La sociedad a menudo nos dice que después de cierta edad, nuestro único papel es esperar el final en silencio. ¡Qué mentira tan cruel! La vida puede renacer de las cenizas a cualquier edad. Yo encontré mi verdadero yo a los 68 años. Descubrí talentos que no sabía que tenía, una fortaleza que no sabía que poseía y una capacidad para la felicidad que creía perdida para siempre. El final de una etapa no es el final de la historia. Es simplemente la oportunidad de empezar a escribir un nuevo capítulo, uno donde nosotras seamos las únicas protagonistas, las dueñas de la pluma y del destino. La gratitud es el pegamento que une a las familias, y la falta de ella es el disolvente que las destruye.
Santiago creció dando por sentado cada sacrificio, cada renuncia, como si fueran obligaciones mías y derechos suyos. Nunca aprendió a decir «gracias» con el corazón. Y esa incapacidad para la gratitud fue lo que envenenó su alma y lo convirtió en un extraño para mí. Por eso, la lección más importante que he intentado transmitir a mi nieto Lucas es esta. Agradece cada gesto. Valora a las personas por su amor, no por su utilidad. Porque una vida sin gratitud es un jardín sin flores, un desierto árido donde nada bueno puede crecer. Mi historia llega a su fin, pero espero que su mensaje resuene en ustedes. No es una historia de venganza, sino de reivindicación. Es un recordatorio de que el respeto no se pide de rodillas, se exige de pie. Que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su propia realidad, de transformar el dolor en fuerza. Si mi viaje te ha inspirado de alguna manera, compártelo. Quizás otras personas, que se sienten como una carga en este momento, puedan encontrar en mis palabras la chispa para encender su propio fuego. Me gustaría mucho saber qué lección te llevas de mi historia. Tu reflexión es el último y más valioso capítulo de este relato. Gracias por acompañarme.